Llegamos a fin de año y terminamos el 2020 con muchas situaciones que atravesamos, que tuvimos que sufrir, nos costó en muchos aspectos a nivel personal, familiar, laboral, a nivel de iglesia. También tuvimos dificultades para transitar el tiempo de esta pandemia y de esta cuarentena tan larga. Pero al llegar al final, buscamos en la palabra de Dios otra vez el consejo, la dirección. Y hay un salmo que nos refleja la historia del final de la vida del gran Moisés, el hombre que transitó sus primeros 40 años en el palacio, sus segundos 40 años en el desierto, solo, cuidando ovejas, y finalmente 40 años guiando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, por el desierto hacia la tierra prometida. Y al llegar al final de sus días, él hace un balance, una mirada hacia el pasado, y Moisés escribe. El único salmo que tenemos registrado que escribió Moisés es el número 90, que quisiera invitarte a que lo leamos, porque dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mar, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El salmista Moisés continúa, pero permítame solamente estos dos primeros textos para que juntos podamos mirar este canto de alabanza al Dios eterno. Y nosotros tenemos también que imitar a Moisés en este sentido. Comienza diciendo el salmista: Señor, tú nos has sido refugio. Y aquí hay un gran reconocimiento. Reconocer es darnos cuenta de la existencia de algo. ¿Y de qué se da cuenta Moisés? De que Dios es su Señor, el Señor de su pueblo. Y dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es interesante la palabra que utiliza, refugio. La palabra refugio en el hebreo significa habitación, significa casa, significa lugar en donde se puede proteger uno. Y el pueblo de Israel fue un pueblo nómade, un pueblo sin casa, sin habitación, sin refugio. Porque Abraham, cuando inicia su peregrinaje, es llamado por Dios allí en el libro de Génesis, capítulo 12, y luego el libro de los Hebreos nos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y allí va este beduino caminando por el desierto sin un lugar en donde poder acondicionarse y quedarse refugiado. La casa, la habitación, el sentido de la casa, especialmente para el oriental, también para nosotros, es un lugar de refugio, de cuidado, en donde podemos entrar y descansar y quedarnos quietos y guardar nuestras propiedades, nuestras cosas, tener un lugar de reparo. En medio del desierto no había casas, y la casa significaba el lugar no solamente de descanso, de refugio, de cuidado de sus cosas, de sus pertenencias, sino también de cuidado de los animales salvajes que podían venir. Era un lugar de protección. Además, era un lugar de protección del enemigo. Y Abraham sale y empieza a caminar y a ser un peregrino. El pueblo de Israel vive esa misma experiencia. Nos dice el libro de los Hebreos que algunos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. No tenían casa, no tenían refugio. Y Moisés sabe esto, porque él estuvo 40 años allí en la corte del faraón y luego tuvo que huir, y por 40 años estuvo en el desierto sin casa. Y luego regresó, y para guiar al pueblo de Israel, caminan otra vez, dando vueltas en el desierto por 40 años más. Por eso Moisés, cuando llega al final de sus días, eleva su corazón al cielo y dice: Señor, tú nos has sido refugio. Señor es el dueño,
el propietario de él y de su pueblo, pero es el refugio. Donde Dios está es la habitación nuestra y nosotros podemos quedarnos allí. Por eso el salmista David, cuando escribe su salmo, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en este tiempo que vivimos de esta pandemia, en donde parecía que no había refugio, Dios fue nuestro refugio. Dios fue nuestra habitación, nuestro lugar en donde pudimos quedarnos quietos y esperar. Así que al terminar 2020 y al inicio de 2021, decimos con Moisés: Señor, tú nos has sido refugio. Este es el reconocimiento de Moisés a Dios. Pero en segundo lugar, Moisés tiene una mirada retrospectiva, porque dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés mira hacia atrás y ve cómo han ido pasando las generaciones desde Abraham hasta él. Y dice: Dios ha estado con nosotros. El doctor Billy Graham, cuando tradujo este texto en uno de sus libros, él escribió la siguiente traducción, una paráfrasis que hizo, y escribió: Señor, tú nos has ayudado año tras año. Sí, eso es lo que ha hecho Dios. Ha estado cuidándonos. Y cuando miramos este año pasado, con tantas complicaciones, con tantas idas y venidas, marchas y contramarchas, cuestiones que nos decían que iban a hacer de esta manera y luego la cambiaban. Y entonces estábamos encerrados y no sabíamos qué hacer. Todo este año el Señor ha sido nuestro refugio. Y no solo este año 2020, quienes hemos vivido un poco más, miramos hacia atrás, y esta mañana yo estaba orando y pensaba cuántos años han pasado y Dios ha estado siempre a nuestro lado, ha estado con nuestra familia, ha estado con nosotros. Por eso Moisés escribe y dice en el texto número 14 de este mismo salmo, dice: de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. No solo tiene una mirada retrospectiva, sino que esa mirada hacia atrás, viendo cómo Dios ha estado de generación en generación cuidándoles, guardándoles, bendiciéndoles, le permite a Moisés mirar hacia el futuro y decir: cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Los días que nos quedan, no sé cuántos, si nos quedan días, semanas, meses o años, Dios lo sabe, pero a partir de ahora, al mirar hacia atrás y ver todo lo que Dios ha hecho con nosotros y en nosotros y cómo nos ha bendecido, miramos el futuro y decimos: Señor, hemos de cantar y alegrarnos todos nuestros días, porque seguirá siendo nuestro refugio. Así que no solo hay un reconocimiento del cuidado de Dios, hay una retrospectiva, una mirada hacia atrás de gratitud. Pero finalmente quiero que podamos reflexionar con Moisés, porque él reflexiona y dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pase lo que pase, podemos seguir confiando nuestras vidas a Dios, porque Él seguirá siendo el mismo. Dios no cambia. Y esto es extraordinario. Dice Santiago en su carta: hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no se muda, no se cambia de lugar. Dios no tiene variación como la sombra. Por la mañana vemos la sombra hacia un lado y luego por la tarde está la sombra hacia el otro lado. ¿Qué ha sucedido? Ha cambiado la sombra, porque el sol ha girado, porque la tierra ha girado alrededor del sol. ¿Sabes? Dios no gira, Dios no tiene cambios. Lo que Dios dijo seguirá siendo así por la eternidad. Porque como dijo el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y el texto de Hebreos nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es Dios y no cambia. Y esa reflexión nos debe hacer pensar en que podemos vivir seguros. Podrán venir otras pandemias, podrá haber rebrote, podremos tener circunstancias adversas, como decía San Pablo, conflictos por fuera, temores por dentro,
pero Dios sigue siendo Dios y tiene el control de todas las circunstancias que nos rodean, de todas las personas que nos rodean. Lo importante también es que tenga el control de nuestro corazón, de nuestra interioridad. Esta reflexión de que Dios es Dios nos debe hacer pensar que nuestra confianza debe estar en Él y nada debe cambiar nuestra actitud. Por eso, hermanos queridos, en este momento en que terminamos el año y comenzamos 2021, podamos elevar nuestro canto y decir con Moisés: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vamos a orar para dar gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra y al igual que Moisés, al llegar al final, poder mirar hacia atrás y decir: Señor, gracias que has sido nuestro refugio y lo seguirá siendo por la eternidad. Te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Cristo en ti